Buenos días, buenas tardes, buenas noches, guerreros y camaradas de ambos bandos. En el parte de Guerra Imperial de ayer os habíamos anunciado que hablaríamos un poco de la creciente dependencia que tiene el ejército federal ruso de tácticas de asalto frontal con mucha infantería. Este tipo de tácticas se está empezando a criticar por parte de distintos analistas, tanto rusos como ucranianos como comentaristas, sobre todo porque esta táctica parece ser que se ha extendido a sus fuerzas y unidades de élite, como las VDV, las fuerzas aerotransportadas. El observador militar ucraniano Konstantin Masoyev informó el 20 de junio que obtuvo acceso a un manual de entrenamiento del 2024 para tropas aerotransportadas, titulado Uso de combate en una compañía, de asalto en una ofensiva. Os recuerdo que una compañía la forman entre 70 y 250 hombres, a grosso modo, dependiendo de que sea OTAN o Ejército Federal. Es una unidad bastante potente. Masoyev afirmó que el manual está destinado a integrar las experiencias del campo de batalla de la guerra de Ucrania en la doctrina de entrenamiento de las fuerzas VDV. El analista señaló que la solución táctica a los desafíos contemporáneos de la primera línea que ofrece este manual es la creación de destacamentos de asalto VDV dedicados en exclusiva, generalmente en un nivel de compañía que previamente se han ido extrayendo de unidades mayores a niveles de brigada, regimiento y batallón. Según el manual, estos grupos de asalto tendrían como misión principal apoderarse de puntos fuertes y puestos de tiro individuales ucranianos, así como de elementos de terreno fortificado, e idealmente operar dentro de un destacamento de asalto o batallón de asalto más grande. Masoyev enfatizó, a raíz de leer este manual, que el alto mando ruso espera que estos grupos de asalto del tamaño de una compañía tengan una vida útil estándar de 2 días más o menos, ya que este es el plazo en el que el alto mando ruso ha calculado que estos grupos de asalto se desgastan, que en el plazo que estos grupos de asalto se desgastan por completo y desgastan sus capacidades de combate durante este tipo de guerra. El concepto de compañías de asalto exclusivas extraídas de los regimientos, de las brigadas y los batallones existentes no es una novedad para las fuerzas rusas en el frente de Ucrania, y de hecho se está convirtiendo en la táctica de ataque predominante a lo largo de la mayor parte de la línea del frente durante este último año, aparte de ataques ocasionales, en su mayoría infructuosos, con unidades mecanizadas. Este tipo de táctica se está utilizando y lo estamos viendo día a día. El Instituto para la Guerra comenzó a informar por primera vez sobre la creación de este tipo de destacamentos de asaltos especializados dentro de las fuerzas rusas. No eran en ese momento pertenecientes a la VDV, ya en febrero de 2023. Y este instituto había observado que el uso de dichos destacamentos centrados en el asalto frontal con mucha infantería condujeron a altos niveles de desgaste a lo largo de todo ese año. El hecho de que las fuerzas VDV ahora dependan de la misma táctica de asalto frontal que la infantería y las fuerzas mecanizadas rusas ordinarias es notable, y sugiere además que estas fuerzas de élite y otras formaciones que antes de 2022 se consideraban exentas de este tipo de operaciones masivas dentro del ejército ruso están perdiendo esa distinción debido a la forma en que el comando ruso está llevando adelante la guerra. Esto es una advertencia que hace el instituto. La codificación del grupo de asalto en la doctrina de entrenamiento VDV respalda aún más la evaluación de esa forma de hacer la guerra y está desdibujando esas distinciones.
reduciendo en gran medida todas las tropas de primera línea a unidades de rifles motorizados de baja calidad y con fuerzas insuficientes. Un destacado comentarista ruso que anteriormente se desempeñó como instructor de unas de las unidades de asalto Storm Z, que utilizaba este tipo de tácticas de asalto frontal con mucha carne de cañón, criticó la dependencia de Rusia de los asaltos frontales dirigidos por infantería de desgaste, ya el 20 de junio, señalando que esta práctica mantiene, sí, una presión constante sobre los defensores ucranianos, pero no logra resultados operativos significativos. El estilo actual de ataques rusos en Ucrania se corresponde con la teoría recientemente articulada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre la victoria. Esta teoría sugiere que todo lo que las fuerzas rusas deben hacer es lograr avances graduales, mientras se mantienen en orden la tensión sobre Ucrania y los socios de Ucrania. Es decir, ganar en una guerra de desgaste. Por su parte, el fundador del canal Rivar de Telegram, que está muy vinculado al Kremlin, pero no obstante genera muy buena información y a veces información incluso crítica. Hay que saber si esas críticas están enviadas directamente como un aviso por parte del Kremlin a diferentes instancias militares, no lo sabemos. Pero bueno, Svinchik afirma que la guerra no se desarrolló como lo había planeado el ejército ruso, debido a una mala planificación. Afirmó también que las fuerzas rusas han aprendido a luchar a nivel de pelotón, compañía y batallón, pero aún carecen de la capacidad para luchar en escalones superiores. El fundador de Rivar señaló que las fuerzas rusas han aprendido a tomar la iniciativa en el campo de batalla, pero solo lo han hecho en lugares seleccionados, no especificados, y que las fuerzas rusas solo son capaces de lograr avances tácticos lentos. Svinchuk afirmó que si Rusia pudiera tomar la iniciativa estratégica, las fuerzas rusas tomarían una ciudad por semana, no una casa o pueblo por semana. También evaluó que Rusia no tiene suficiente material para tomar la iniciativa estratégica, pero reconoció que se está intentando acelerar la producción de su base industrial de defensa, DIB. Reconoció también que las acciones internacionales han obstaculizado la capacidad de Rusia para mantener sus... En el fondo es un poco lo que estamos viendo a lo largo de estos años de guerra, que existe una incapacidad para explotar los éxitos y las rupturas. La guerra de maniobras está francamente parada cuando se hace una ruptura. Se hace una ruptura del frente, pero no se puede explotar rápidamente, porque tanto la artillería como las armas defensivas de infantería, como los campos de minas, como sobre todo ahora los drones, lo hacen muy difícil. Pero también es porque falta la masa, el volumen y la capacidad de hacer una guerra de armas combinadas efectivas. Eso lo hemos visto a lo largo de eso, y por eso vemos que el frente se mueve poco, se van haciendo pequeños avances, y esto lo están empezando a señalar distintos informadores, distintas fuentes, y son críticas que llevan a una conclusión, que es muy difícil romper la dinámica actual. Hoy hemos visto antes de ayer, el uso de FAB 3000. Eso es una locura. Son unas bombas tontas que explotan no en el sitio que se quiere, pero tienen una capacidad destructiva inmensa. Con lo cual, a lo mejor, igual que se utilizaron las FAB 500 y las 1500, ahora veremos durante una temporada el uso de estas bombas demoledoras para intentar alisar y romper la moral del ejército ucraniano. A raíz de uso de estas armas, parece que Estados Unidos ya ha permitido que se utilice su rango de actuación de sus misiles y de su armamento ya en toda la línea del frente, ya no solo limitado a la zona de Kharkov.
Esto es lo que se va haciendo día a día. Se dan unas capacidades, se adquieren unas capacidades, inmediatamente hay una contra. También se ha señalado que se han entregado algunos sistemas nuevos Patriot, porque realmente estas bombas son muy demoledoras. No son bombas atómicas, lógicamente, pero son ya de una capacidad de destrucción inmensa. Os pondré una fotografía en el vídeo de este tipo de bombas tontas de 3.000 kilos, que aunque sean muy tontas, es mejor no estar por ahí cerca. Bueno, ahora os dejo unas imágenes de la Legión extranjera operando. Es gente profesional, como eran o como todavía siguen siendo los paracaidistas rusos. Son muchas veces fuerzas de élite y la forma de operar tiene que ser diferente de esas tropas regulares que no están suficientemente preparadas y que son muchas veces solo carne de cañón. Igualar quiere decir que están muy desgastadas estas unidades especiales. La guerra está siendo muy costosa. Esto ha sido parte de Guerra Imperial.